Desesperación y dolor embargan a una familia en Goicoechea. Ellos llegaron a exhumar el cuerpo de su madre sepultado en el cementerio El Redentor desde el 2015. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, se toparon con esta escena. La bóveda estaba vacía. De acuerdo con los abogados, hay dos maneras en las que esta familia puede reclamar lo sucedido. La primera sería en la vía administrativa. Tendríamos dos vertientes, una en la cual se podría entablar un reclamo administrativo en la sede municipal y otra en la cual se podría ya demandar judicialmente y llegar a la vía del contencioso administrativo para que sea allí donde se determine entonces si estos daños en verdad son indemnizables o no. La otra por la moral. Por supuesto que se podría también cobrar lo que es el daño moral, ¿verdad? Todo aquel sufrimiento de la psique de la persona, inclusive también hasta daños psicológicos si hubiera una pericia que así lo indique. Por la parte penal, los abogados no creen que exista un delito. A nivel penal existe un artículo que es el artículo 207 del Código Penal que establece que aquel que violare o vilipendiare un lugar donde se encuentran enterrados restos humanos comete ese delito de profanación de cadáveres que tiene una pena de prisión de hasta 6 meses de prisión. El problema es que en primer lugar eso es un delito que es personalísimo, o sea, no se le puede endilgar a una administración, sino es una persona física. En segundo lugar, es un delito meramente doloso, o sea, la persona tuvo que haber llegado con el dolo de cometer ese delito. Intentamos conocer la versión de los encargados del cementerio. Sin embargo, vía correo electrónico comentaron que trasladarían las consultas hechas por este medio a la persona pertinente. Y es que una familia llegó a exhumar el cuerpo de su madre al cementerio de Curú, en Purral de Guadalupe. Cuando llegaron a hacer ese trámite se dieron cuenta de que la tumba estaba completamente vacía. Incluso las autoridades del cementerio habían quitado la placa donde estaba el recuerdo de su mamá. Este es el segundo caso que se da en menos de una semana en ese mismo cementerio. Y lo que le dijeron es: creemos que sabemos dónde está, allá en una fosa común, se la podríamos recuperar. ¿Qué puede hacer esta familia ante esta circunstancia? Veámoslo a continuación. Desesperación y dolor embargan a una familia en Goicoechea. Ellos llegaron a exhumar el cuerpo de su madre sepultado en el cementerio El Redentor desde el 2015. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, se toparon con esta escena. La bóveda estaba vacía. Duele porque sinceramente, venir para querer hacer el traslado de mi mamá y que no esté, fue impactante de ver el nicho abierto, de que mi mamá no estuviese. Me dolió, sufrí y hasta la fecha aquí estoy porque, mi mamá, siento yo que no es un perro, no es cualquier, no sé si es que no tienen sentimientos como para venir y sacar a una persona, porque para mí sigue siendo una persona, es el cuerpo a pesar de un familiar. La exhumación debió hacerse hace 2 años atrás, pero no fue posible debido a que el estado del cadáver no lo permitió. Por eso, el cementerio les dio 2 años más de plazo, el cual se vencía hasta el 2024. Sin embargo, la familia se adelantó a los hechos para trasladar el cuerpo a las bóvedas que pudieron comprar. Sin embargo, no fue posible porque ahora no saben en dónde está el cuerpo de doña Heidi. Nos indican que el cuerpo de mi mamá está en la fosa común, en la general, donde están todos los restos de los demás familiares que no se hacen cargo. ¿Por qué? El cargo de mi mamá siempre estuvo pendiente, estuvo siempre todo el día. Nunca la abandonamos, nunca nada. Se supone que sí, por lo mismo, como te dije anteriormente, se compraron unas bóvedas, era para hacer el traslado del cuerpo de mi mamá. Y ahora, ¿cómo me garantiza él que el cuerpo de mi mami está ahí sin saber que vengan restos de otros familiares? De acuerdo con los abogados, hay dos maneras en las que esta familia puede reclamar lo sucedido. La primera sería en la vía administrativa.
Tendríamos dos vertientes, una en la cual se podría entablar un reclamo administrativo en la sede municipal y otra en la cual se podría ya demandar judicialmente y llegar a la vía del contencioso administrativo para que sea allí donde se determine entonces si estos daños en verdad son indemnizables o no. La otra por la moral. Por supuesto que se podría también cobrar lo que es el daño moral, ¿verdad? Todo aquel sufrimiento de la psique de la persona, inclusive también hasta daños psicológicos si hubiera una pericia que así lo indique. Por la parte penal, los abogados no creen que exista un delito. A nivel penal existe un artículo que es el artículo 207 del Código Penal que establece que aquel que violare o vilipendiare un lugar donde se encuentran enterrados restos humanos comete ese delito de profanación de cadáveres que tiene una pena de prisión de hasta 6 meses de prisión. El problema es que en primer lugar eso es un delito que es personalísimo, o sea, no se le puede endilgar a una administración, sino es una persona física. En segundo lugar, es un delito meramente doloso, o sea, la persona tuvo que haber llegado con el dolo de cometer ese delito. Intentamos conocer la versión de los encargados del cementerio. Sin embargo, vía correo electrónico comentaron que trasladarían las consultas hechas por este medio a la persona pertinente. Este es el segundo caso similar que se presenta en menos de una semana en ese camposanto local. Información de Angie Cantillo, Noticias Telediario. Les decía al principio de esta noticiero de que parecía una historia de terror y la verdad es que sí. Es un terror para esta familia saber lo que está sucediendo y peor aún la respuesta que dan los administradores de este cementerio el día de hoy. Vamos paso por paso porque esta historia tiene varias etapas. Primero la señora fallece y alquilan el nicho. El nicho es por 5 años, como todos lo sabemos, en la mayoría de cementerios que operan de forma municipal o regional. Cuando llegan a realizar el cambio se dan cuenta los familiares y la gente del cementerio de que el cuerpo no estaba listo para ser exhumado, no podían sacarlo y entonces deciden extender el contrato por 2 años más. Se vence hasta el próximo año, 2024, este plazo de 2 años y es ahí donde esta familia toma la decisión. No nos vamos a esperar los 2 años, vamos a comprar un nicho a la par, vamos a construir ahí para tenerle a mami un lugar donde trasladarla lo antes posible. La semana pasada, cuando esta familia se dirige al cementerio a poner flores, a dar un recuerdo a su madre, pero principalmente a iniciar el trámite para ya pasarlos al nicho que ya tienen, al que les pertenece a ellos, donde iba a ser el descanso ya para toda la vida de sus hijos, donde iba a estar el cuerpo de su mamá, se topan con esto, con esta imagen que de verdad les ha desgarrado a ellos la vida y les ha truncado. Efectivamente, yo hablé con familiares de estas personas a quienes les mando mi solidaridad, porque efectivamente el viernes anterior en la noche ni siquiera podían hablar por teléfono de lo desconsolados que estaban y hoy se topan con la desagradable sorpresa que le dice el señor, como si se tratara de cualquier cosa. No, tranquilos, allá está en un nicho común, yo la reconocí por el vestidito y se las puedo devolver. Pero ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? Con esta seriedad se maneja un cementerio público. Es que esa es la pregunta que todos nos hacemos bajo estas circunstancias y nos damos cuenta que además nuestro compañero Sebastián Durango de Alerta 8 el viernes anterior presentó un caso similar donde el mismo cementerio, la misma situación, pero con otro agravante. El señor solo tenía 5 meses de enterrado y desapareció de la fosa que habían alquilado o de el nicho que habían alquilado. De verdad de que aparte de una demanda que se merece este cementerio y a su administrador por todos los daños psicológicos que les está afectando, se necesita una intervención por parte de autoridades. ¿Cuántos familiares que están en este momento
viendo este reportaje y que tienen a familiares enterrados ahí, se están haciendo la pregunta si su familiar se encuentra verdaderamente en un nicho o no. Por supuesto que en Telediario le vamos a dar seguimiento a este tema. Vean las tomas del viernes que presentó nuestro compañero Sebastián Durango, que nos las van a poner a continuación. Esto sucedió hace escasos 5 meses. Este es el funeral que les contaba yo, donde don Luis Hernández y su madre, doña Marlene Rojas, luego de percatarse de que los restos de un familiar que habían sido sepultados en julio del año pasado, ellos dos fueron los que presentaron la denuncia en nuestro compañero y programa compañero Alerta 8. Ellos se dieron cuenta de que había desaparecido el cuerpo. ¿Se imagina lo que pueden sentir ahora esta segunda familia viendo la misma situación? 2 casos, el mismo cementerio, por supuesto, de que el encargado del cementerio está escondido. Está escondido, no quiso dar la cara el viernes y no quiso dar la cara hoy. Qué vergüenza de este señor administrador de este cementerio en Purral de Goicoechea, que ni siquiera se atreva a dar la cara y explicarle a los familiares la torta, el delito que han cometido dentro de ese cementerio. Este es uno de los denunciantes que está gravemente afectado. Por supuesto que, como les decía, en Telediario le vamos a dar seguimiento a este tema. No vamos a aflojar, vamos a acompañar a estas familias en sus demandas, porque alguien se tiene que hacer responsable. Ahí están los contratos de alquiler. ¿Cómo le van a desenterrar al fallecido 5 meses después? ¿Cómo le van a sacar el cuerpo de la señora 2 años antes de que se venza el contrato? Ahí están las imágenes y cómo quedó el nicho en este caso. Verdaderamente que es una situación muy lamentable, que para eso estamos nosotros, para hacer este tipo de denuncias, y le vamos a dar seguimiento. Nuestra solidaridad a la familia de doña Heidi Lobo Arguedas, que es la persona que se encontraron. Y vean ahí la imagen, esa habla más que 1000 palabras. Al lado izquierdo la imagen del nicho vacío y al otro lado la imagen de la otra familia que se encontró bajo estas circunstancias. Vamos a darle seguimiento a este tema en Telediario y continuaremos con esto.